¿Qué tal? Muy buenos días, todavía son días, muchas gracias. Primero, antes que nada, quiero agradecer a Vínculo TIC la oportunidad de tener esta breve charla, donde la intención, más que platicar de tecnicismos, de lo que es telemedicina y algunas cuestiones muy propias de tecnología, esta plática va más bien dirigida a platicarles qué es la telemedicina y sensibilizar un poquito de la importancia de este término y entender exactamente qué es la telemedicina. Pero bueno, para empezar esta charla me gustaría hablar un poquito de cine. ¿Por qué de cine? O bueno, de televisión. Cine, seguramente ustedes recuerdan la película de Tom Cruise que se llamó Minority Report o Sentencia Previa, donde existe una policía en el futuro que tiene la capacidad de prever los crímenes que van a cometerse con base en un análisis médico, psicológico de las personas que posiblemente pueden cometer un crimen. Esto nos lleva, bueno, en la película los lleva a manipular una serie de pantallas, no sé si la recuerden, manipulan unas pantallas virtuales, unas pantallas donde pueden ver toda la información al respecto de X o Y persona. Esto les permite calcular con un 100% de seguridad que esa persona va a cometer un ilícito, un asesinato, un crimen, un robo, entonces van y lo detienen. Y hay otra serie, una serie de televisión que se llamaba Galería Nocturna, o no sé si la recuerden, bueno, los de mi generación seguramente sí la recordarán, en donde hay un caso de un médico que va caminando por las calles y percibe de alguna manera extrasensorial, esta serie tenía tintes como un poquito de misterio, pero él percibe a la gente que está enferma, la gente que va a morir o tiene alguna complicación. Hay otra película que vi recientemente, que es muy interesante, acerca de un cuate que empieza a matar gente porque él sabe que van a morir también. Entonces los asesina porque según él está haciendo una labor humana, evitando que esta persona sufra y pase por un periodo de enfermedad. ¿Qué tiene que ver esto con la medicina? Y aquí digo con la telemedicina. Y voy a retomar un poquito las pláticas anteriores de nuestros compañeros Rocío y Alejandro. Vamos a ver qué es la telemedicina. La telemedicina, de acuerdo a su término, se refiere al uso de la tecnología, de tecnologías avanzadas, para a distancia, utilizando los avances de las telecomunicaciones, poder dar consulta médica, poder educar, poder capacitar, en este caso con temas de educación, a distancia, sobrepasando los grandes temas que tenemos, las grandes barreras que tenemos que saltar en este caso, que son las geográficas, socioculturales y de tiempo. Geografía. Bueno, sabemos que en este mundo de globalización es muy importante considerar la distancia, obviamente los usos horarios, los cambios que tenemos a veces que adaptarnos para poder llegar no solamente en el territorio nacional, sino poder estar en contacto con otros países. Sociedades y culturas. No importa el país, no importa el idioma, no importa las creencias, la religión, la conducta o las costumbres. En un país como el nuestro, que yo he tenido la oportunidad de viajar a lo largo de mi vida profesional, y me ha tocado conocer comunidades en las cuales todavía se utiliza la cuestión esta de los usos y costumbres, en donde ellos tienen el curandero. Parece mentira, pero hoy, en este año 2017, todavía tenemos comunidades que rechazan la ayuda médica, rechazan la opción de ir a un médico. ¿Por qué? Pues bueno, por sus costumbres, a veces religiosas también, ellos no ven viable o no confían en visitar a un doctor físicamente. Imagínense ahora verlo a distancia. Religión, obviamente, bueno, es un tema en el cual no me gusta mucho ahondar, pero hay religiones que también prohíben dentro de sus dogmas que se visite al médico. Ellos confían en que, bueno, van a ser salvados. De hecho, si es cierto, los médicos siempre se encomiendan, siempre que van a empezar a una cirugía, pero bueno, hay grupos en los cuales no permiten o no creen o no están abiertos a una visita médica para poder ver algún problema físico que tengan.
Costumbres, pues bueno, les repito, a veces por la distancia, a veces por lo apartados que están algunos grupos culturales, no es posible hacerles llegar los servicios médicos. Y el tiempo, bueno, normalmente nosotros tenemos varios usos horarios. En este caso, bueno, sabemos que en Asia van un día más, un día adelante. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, en la globalización realmente de nuestro mundo tenemos que estar siempre considerando qué es lo que pasa del otro lado del planeta y considerar, calcular y poder solventar esa situación de los horarios. La historia de la medicina, de la telemedicina. Les repito, la intención de esta plática no es tanto técnica ni darle datos históricos y sí platicar un poquito de dónde se origina esto de la telemedicina. En las décadas de los 70s, los 80s y al inicio de los 90s, hubo muchos proyectos con el tema de telemedicina que fallaron por el contenido. Les comentaba hace un momento que voy a tomar un poquito lo que nos platicaba Rocío del Hospital San Javier allá en Guadalajara, ciudad de la que orgullosamente soy originario. Eso no viene en mi currículum, pero soy de allá. En el caso de que tenemos que normarnos por una metodología. En el caso propiamente de la tecnología en TI, pues bueno, está ITIL, que si bien ya de entrada es muy difícil, como comentaba Rocío hace unos momentos, ese rechazo al cambio, que es una de las grandes barreras a las que nos enfrentamos cuando queremos implementar una metodología como ITIL. Una vez que lo logramos, ahora es una palabra muy difícil de lograr, homologar los contenidos. ¿Cómo voy a hacer yo que la gente confíe en un concepto que se llama telemedicina si tengo de chile, dulce y manteca todos tanto los desarrollos, la capacitación, lo que es propiamente ya la consulta médica a distancia? Tengo que homologarlos, tengo que hacerlos creíbles, tengo que hacer en una cajonera, en un archivero, como en las bibliotecas antiguas donde entrábamos y buscábamos por edición, por el número de páginas, por autor, por título. De esa misma manera, ahora yo tengo que encontrar cómo meter ahí todos mis recursos médicos para que puedan ser transportados. Esto es una metodología que se llama SCORM, que me permite a mí compartir, exportar, importar, actualizar de manera inmediata en tiempo real toda la información que tengo acá. Entonces, ese es el reto. Esto se logra mediante la elaboración de un objeto de aprendizaje. Seguramente todos conocemos los contenidos en línea. Por ahí nos llegan enciclopedias en línea, la Biblia digital, en fin, muchos otros contenidos que están hechos con diferentes protocolos, en diferentes lenguajes, utilizando diferentes tecnologías. Lo que tenemos que hacer en materia de telemedicina es homologarlo y crear un objeto de aprendizaje que pueda ser, como les comentaba, exportable, importable, actualizable y pueda ser complementado con los recursos como los que nos hizo favor de platicarnos hace unos momentos Alejandro. Todo esto que hay y que en algún momento de la historia parecía increíble, como de confiar nuestra salud a un doctor que me va a atender vía remota, pues bueno, actualmente todavía suena como un sueño guajiro, suena como una quimera, pero no, es una realidad. Realmente tenemos la tecnología que nos permite a distancia no tener una charla únicamente, un chat, sino me permite tener acceso a todo el historial clínico de esta persona y puedo saber su presión, puedo saber todo lo que ha representado su historia médica. Por eso les hacía yo el comentario de la película esta de Minority Report. Si yo hago una confiable base de datos homologada que yo pueda estar actualizando día a día, puedo saber el estado de esta persona. Inclusive se podría, aunque ustedes no lo crean, anticiparse a eventos, a enfermedades que seguramente esa persona va a tener porque tenemos todo el historial clínico. Aquí el chiste es saber interpretar toda la información que existe en las bases de datos. Eso es uno de los principios de lo que estamos haciendo actualmente. 70s, 80s y 90s, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, hubo obviamente muchos intentos, hubo empresas que empezaban a proponer algunas soluciones en materia de telemedicina,
Pero al no poder homologar, al no poder conectarse, al no tener un idioma en común, pues obviamente muchos proyectos fallaron. Esto lo vemos pues, como en la historia de la Torre de Babel, ¿no? Pues, si unos hablan ruso, otros alemán, otros chino, pues va a ser muy difícil que podamos llegar a acuerdos. Tenemos que universalizar la información, traducirla de alguna manera a un código que todos entendamos. Ese es el chiste del objeto de aprendizaje. Elaborar contenidos, elaborar los protocolos médicos, pero en una base que pueda ser compartida. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de los trasplantes? Si, por ejemplo, en el Hospital San Javier tenemos una persona que necesita un riñón y de repente tenemos un donante que en Chiapas, pues desafortunadamente fallece y va a donar ese órgano, ese riñón, esa córnea. Si no tenemos nosotros un banco de información homologado, ¿cuánto va a tardar en llegar ese órgano a la persona que lo necesita? Y eso si nos quitamos por ahí del tráfico que dicen que existe, ¿no? Pero vamos a suponer, ¿qué pasa? Bueno, pues en lo que avisan se sube a la base de datos empieza a buscar, según la lista de espera, pues resulta que el Hospital San Javier tiene al paciente. ¿Cómo se lo voy a hacer llegar? ¿Bajo qué condiciones voy a tener que hacer llegar ese órgano para que pueda estar obviamente en condiciones óptimas de ser reutilizado? Entonces toda esa información tiene que estar homologada, de manera que en cuanto se me detona el evento de una persona que me puede donar, todo este esquema de telemedicina, que no es únicamente el dar consultas, sino abarca todo este tipo de servicios, me garantice que ese órgano va a llegar al hospital y va a poder ser implantado de manera exitosa. Estos fueron los motivos que al no ser tomados en cuenta, pues bueno, llevaron a muchos proyectos, sobre todo en las 3 décadas que les menciono, pues al fracaso. Actualmente, de 94 a la fecha, ha habido gran cantidad de proyectos exitosos, sobre todo porque han sido basados en este concepto que les comento, que es realizar realmente actividades en conjunto que me permitan comunicarme en tiempo real con diferentes instituciones para cualquier función o cualquier tarea en este mundo de la salud. ¿Cuáles son los tipos de señales que en la telemedicina se utilizan? Principalmente, bueno, son estos 3, voz y audio, la propia voz del hombre. Por ejemplo, aquí vemos algunas aplicaciones de muchas veces, cuántas veces el doctor nos escucha por el estetoscopio y sabe nuestro ritmo cardíaco y puede identificar algunos malestares. Bueno, pues ya tenemos la manera de hacer un estetoscopio a distancia, donde el médico puede escuchar la voz, puede escuchar la respiración, puede escuchar los latidos de manera inmediata en tiempo real. Los datos, bueno, los datos son fundamentales. Ahí está realmente la carnita de todo esto. ¿Cómo vamos nosotros a interpretar toda esta cantidad de información y cómo la vamos a utilizar? Los expedientes clínicos electrónicos, que ya también se han mencionado en las charlas anteriores, imágenes digitalizadas, textos gráficos, hojas de cálculos, bases de datos, señales biomédicas, etc. Y la parte visual, que es muy importante, el video, la videoconferencia, videograbaciones o películas varias. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de desarrollar un concepto que se llamaba cinética educativa, que es utilizar el cine de una manera ética en cuestiones de educación y capacitación. Ahora con esto de la telemedicina, esto se ve realmente enriquecido porque tenemos nosotros elementos médicos que nos permiten conocer cómo era la medicina en tiempos pasados y utilizar esa información para poder tomar de ahí lo que se necesita y seguir avanzando. La DGETI, la Dirección General de Tecnologías de la Información, actualmente se encuentra físicamente en un edificio histórico, los invito a que lo conozcan, por cierto, en la calle de Donceles número 39. Ese hospital, en esas instalaciones estuvo el hospital psiquiátrico para mujeres hace algunos años. Y nosotros tenemos la fortuna de tener acceso a cierta información que no solamente históricamente es interesante, sino que nos puede dar realmente información muy importante sobre los procesos médicos que se han llevado en este país desde hace muchos años. Y obviamente haciendo ese empate, pues podemos lograr grandes avances actualmente. Tocando el tema del video, también hay una parte que se llama realidad virtual. La realidad virtual hace ya algunos años, pues era, les repito, algo increíble. Y bueno, vayamos también a otro tema de los que tocó Alejandro, con el tema de los videojuegos. Los que son de mi generación,
creo que son poquitos, veo mucha gente joven. Los que son de mi generación recordarán el ping pong, el Atari, que era lo más avanzado, ¿no? Yo me acuerdo cuando entré a la ESIME, el juego más excitante en ese tiempo era el Mario Bros, donde tenías que ir salvando a la princesa y pasando por infiernos, no recuerdo, ¿no? Si vemos esa calidad de juegos con los que ahora estos que se matan y explota sangre y todo eso, bueno, vemos que la tecnología ha avanzado. Si en aquellos años me hubieran dicho que en algún momento iba yo a estar jugando estos juegos, no lo creería, ¿no? Pues bueno, hoy les digo que realmente la realidad virtual es increíble, es el siguiente paso, que es operar a distancia. De hecho, bueno, muchos de ustedes, si alguno ha tenido una intervención laparoscópica, pues ya es eso, ya te operan manipulando con un monitor, meten unos alambritos y el médico va manipulando, hace los cortes de manera robótica. Ya lo que tú estás viendo, ya no abres al paciente, ya no es una cirugía tan agresiva, entonces ya lo puedes ir monitoreando y puedes ir operando a distancia. Bueno, pues sobre eso lo vamos a perfeccionar. En la Universidad de Tarapacá, en Chile, donde tuve hace algunos años la oportunidad de trabajar con objetos de aprendizaje, me sorprendió ver cómo se hacían cirugías láser de los globos oculares, haciendo unos cortes muy extraños, utilizando todavía en aquellos años, estoy hablando de mediados de los 90s, donde ya utilizaban esta técnica para poder calcular. Imagínense los cortes que hay que hacer en las córneas y en el ojo, pues un milímetro te pasas y ya te dejaron ciego. Entonces, ¿de qué manera se han logrado avanzar en la metodología de poder realmente hacer esos cortes con láser tan precisos mediante un robot? Obviamente no nos podemos confiar. La telemedicina es una herramienta que puede utilizarse, pero que nunca va a suplir la imagen del médico, que también a veces tenemos ese temor, como decía Rocío, siempre hay un temor al cambio, ¿no? ¿Qué va a pasar si un doctor dice, híjole, si yo adopto la telemedicina al rato no va a tener chamba? No, pues es imposible, nunca vamos a tener un robot doctor, pero sí debemos de concientizar es una labor con los médicos y con todas las instituciones y grupos que están metidos en este negocio, de realmente estar muy sensibilizados en la importancia de la telemedicina. Hablábamos de tiempo real. ¿Qué es el tiempo real? Bueno, el tiempo real, y estos son términos pues, muy sencillos, la tecnología es interactiva, por lo que resulta mucho más complicado hacerlo fuera de línea que meternos dentro de una red y poder replicar ese tipo de cuestiones en tiempo real. Guardar y enviar, bueno, pues obviamente es algo básico, tener una librería confiable de toda la información que se tiene, poderla compartir y utilizarla, como les comentaba en un inicio, vuelvo a mencionar el ejemplo de esta película que nos permite inclusive no solo solucionar un problema médico, sino poder adelantar eventos que pueden presentarse tomando en cuenta la información que ya tenemos previa. Hoy en día, bueno, esas son las aplicaciones en las cuales ya la telemedicina tiene mucho que ver, pues prácticamente son todas: radiología, patología, psiquiatría, ginecología, medicina general, medicina preventiva, en fin, ya todas estas áreas, estas especialidades médicas, nosotros contamos ya con algunos temas de capacitación en línea. Las tecnologías utilizadas, bueno, vamos a hacer un repaso técnico. Está el teléfono convencional, el fax, bueno, que el fax realmente ya hoy es día obsoleto, pero todavía hay lugares en los cuales se recibe información por este medio. El videoteléfono, la audioconferencia, los medios audiográficos, radiocomunicación inalámbrica, comunicaciones entre computadoras, que esto es, bueno, nuestra red de comunicación, teleconferencia, videoconferencia formal, realidad virtual, que es las que les comentaba, cirugía asistida por computadora y por robot, y la telepresencia. ¿Qué es el objeto de aprendizaje o por qué es tan importante y dónde entra dónde empieza a funcionar de manera organizada con estas tecnologías que utilizamos? Bueno, el caso de la realidad virtual, que es una de las cuestiones en las que más nos hemos enfocado, no por otra cosa, sino porque es realmente lo que más
lo que nos puede dar datos mucho más enriquecedores en un caso clínico es porque precisamente, recuerdan ustedes un ejemplo también ahorita que me vino a la mente, cuando alguna vez el sorteo TEC te vendían los boletos, te ponían un casco y tú entrabas a la casa que estaban sorteando. Entonces tú te metías, volteabas, subías las escaleras, veías las habitaciones y bueno, ya salías y comprabas tu boleto. Esa parte se puede lograr ahora metiendo microcámaras dentro del torrente sanguíneo, por ejemplo, de una persona, y esos viajes fantásticos los puedes realizar. Tú puedes estar viendo de manera virtual los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, tú puedes meterte a un páncreas, te puedes meter a un corazón, te puedes meter al hígado y ver de una manera real el comportamiento. Esto, pues obviamente, da grandes ventajas a una consulta normal. No es mismo que te toquen el pulso, te vean las córneas, te sacas la lengua y digas ahora se meten prácticamente dentro de tu organismo y pueden hacer un viaje fantástico por todas estas áreas de tu organismo, y la información que el médico puede obtener de este tipo de tecnología pues es increíble. ¿Qué es la cirugía por telepresencia? Bueno, les comentaba ya, esa es como la cirugía laparoscópica, en la cual por medios robóticos, por medios automatizados, un médico puede hacer una cirugía utilizando este tipo de tecnología. Hay una parte, y aquí dice, poder hacer microcirugía sin requerir entrenamiento para ello. Este es uno de los grandes temas a los cuales la telemedicina se ha enfrentado. Y para nosotros es muy importante en la Secretaría de Salud, porque obviamente tenemos varios hospitales dentro de nuestra red de servicios. La telemedicina en ningún momento puede ni pretende, es imposible que sustituya precisamente al entrenamiento y a la capacitación. Nosotros estamos trabajando en un concepto conocido como universidad corporativa. Digo esto, yo tuve la oportunidad de trabajar en ello hace algunos años en una tienda, no les digo el nombre, aquí no nos cobran por eso, en una tienda que tiene el nombre de un puerto de Inglaterra, donde trabajamos en la universidad corporativa, que es el alinear precisamente los contenidos académicos para poder llegar a una meta en cuanto a capacitación. Ahora lo que estamos haciendo es precisamente con todas las unidades administrativas y organismos desconcentrados de la Secretaría de Salud, tener ese tipo de información y esos cursos que se están dando a distancia, tenerlos ya homologados y asegurarnos que efectivamente nuestro personal en los hospitales, en toda la red hospitalaria, están bien entrenados y pueden llevar a cabo ya algunas cuestiones pues bastante críticas en cuanto a telemedicina. Nuevamente, bueno, la cirugía por telepresencia, en el caso de la realidad virtual, los puntos importantes son la inmersión, la simulación, la navegación y la interacción. Esto es, les repito, lo que podemos hacer como ya sea una operación real hecha con medios robóticos, o bien hacer una simulación para cuestiones médicas educativas, donde podemos nosotros apoyar a las universidades e inclusive a algunos hospitales que nos han buscado con esta finalidad, donde nosotros podemos ya compartir estos contenidos en cuanto a realidad virtual se refiere. Telepresencia, bueno, tenemos una red de aulas de telepresencia en la cual nosotros podemos dar a distancia conferencias, actualizaciones sobre las leyes, que es muy importante, los planes de salud del gobierno federal, y todo esto compartirlo con aquellas entidades médicas, hospitales o profesionales del área médica que estén interesados en esto. Bueno, pues es tiempo real, la navegación, la interacción en tiempo real nos permite realmente sobrepasar las barreras que les comentaba en un inicio en cuanto a tiempo, distancia, las geográficas, etcétera, etcétera. Actualmente, la Red Nacional de Telemedicina, pues prácticamente está ya en todo el país, les repito, utilizando la red hospitalaria y organismos, unidades administrativas y organismos desconcentrados de la Secretaría de Salud, donde también tenemos el apoyo de Pemex, el Politécnico, redes independientes, las redes satélites, obviamente la UNAM en la zona del noroeste, donde tenemos ya presencia y donde tenemos ya esta interacción, les repito, con hospitales, unidades médicas y profesionales de la salud. El hospital virtual,
¿qué ventajas nos brinda que nosotros lográramos o llegáramos a tener un hospital virtual? Nosotros estamos conscientes que uno de los grandes retos del gobierno es precisamente llevar la atención hospitalaria a todos. Y sabemos, los que hemos tenido la oportunidad de viajar por el territorio nacional, los grandes problemas que tenemos en comunidades lejanas. ¿Cómo hacerles llegar la atención hospitalaria? Es prácticamente imposible, o necesitaríamos una inversión muy grande para poder hacer llegar hospitales, hacer llegar médicos, que sí tenemos caravanas médicas, obviamente, pero realmente la extensión de nuestro territorio y las dificultades geográficas que nos impiden a veces llegar en tiempo a comunidades muy lejanas, sobre todo en la parte norte, en la parte de la sierra, la parte de Oaxaca, también toda la parte selvática del sureste. Entonces, necesitamos generar hospitales virtuales que nos permitan tener esta atención mediante el monitoreo y obviamente un responsable que esté ahí, que les repito, esto no sustituye el factor humano, y que podamos tener realmente una cobertura a nivel nacional de hospitales virtuales con accesos controlados, con profesionales de la salud que estén a cargo de este tipo de sitios. ¿Qué hace nuestro proyecto en lo que estamos trabajando? Favorece la educación a distancia, evaluamos las diferentes tecnologías, promovemos la telemedicina como concepto, promovemos la Red Nacional de Telemedicina, que les repito, es ya el día de hoy una realidad. Brindamos asesoría para la implementación en los hospitales que quieran incorporarse a esta red y también servimos de carrier a instituciones amigas cuando nos es posible. Por ahí tenemos unos proyectos muy interesantes por medio de la DGC, la Dirección General de Calidad de Educación de Salud, con Pemex, con el Seguro Social, con el ISSSTE, donde estamos trabajando en un proyecto que se llama EduCats, en el cual estamos precisamente avanzando en contenidos y capacitación médica a distancia. Tecnología, ¿qué es lo que utilizamos? Pues bueno, obviamente la red satelital, las telecomunicaciones a nivel terrestre y lo que ya les había yo comentado en una lámina anterior, pues bueno, lo que utilizamos, la teleconferencia, que es muy importante, utilizando los medios televisivos normales, la videoconferencia formal, la realidad virtual, la cirugía asistida por computadora y por robot, y lo que es prácticamente ya la telepresencia. Videoconferencia por internet. Nosotros tenemos ya en la Secretaría de Salud instaladas aulas de teleconferencia. Esto lo que nos permite es no solamente estar comunicados entre las dependencias, entre la propia Secretaría de Salud, sino por ejemplo con unidades desconcentradas como es COFEPRIS, donde estamos monitoreando no solamente la obligación de la DGETI es proveer de recursos técnicos a la Secretaría, pero nosotros no solamente proveemos los fierros, sino vemos que efectivamente los fierros sean bien utilizados, que eso también tiene parte que ver con un elemento que seguramente en alguna otra charla, si me hacen favor de invitarnos, les platicaré de lo que estamos haciendo, que es en materia de gobernabilidad, la gobernabilidad de los servicios de TI, al amparo obviamente de la metodología de ITIL y de otras PMI, entonces algunas otras cuestiones en las cuales hemos trabajado muy fuerte para poder aprovechar al máximo los recursos con los que cuenta la Secretaría. La realidad virtual, eso es apasionante, es un tema en el cual hemos invertido bastante tiempo. La realidad virtual no es el mañana de la medicina, es el hoy. La realidad virtual, créanme que ya está aquí. Cirugía asistida por robot, bueno, pues ahí vemos un ejemplo de alguna cirugía en la cual el médico es asistido por diferentes elementos robotizados que le permiten llevar a cabo una cirugía con mayores probabilidades de éxito. La cirugía por telepresencia, seguramente ya también ustedes la conocen, es hacer operaciones. En este momento las que yo he tenido la oportunidad de conocer, pues no son tan complicadas, no hemos logrado todavía hacer un trasplante de corazón con esta metodología, pero espero próximamente lograrlo. Finalmente, pues bueno, muchas gracias. Si tienen ustedes alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, buenos días, Beatriz Carmona. Gracias. Buenos días, Beatriz Carmona Mejía de la UNAM, FES Zaragoza. ¿Han contemplado en la Secretaría de Salud desarrollar el telecuidado?
¿En qué sentido? Con el aumento de enfermedades crónico-degenerativas y el aumento de esperanza de vida, cada vez vemos que los hospitales no tienen ya capacidad para atender al paciente agudo. Se atiende al agudo y al crónico, pero el crónico tiene una estancia prolongada. Por lo tanto, va a requerir de ser regresado a su domicilio y obviamente requerirá un acompañamiento, se dice de un grupo multiprofesional. Yo lo que observo es un enfoque medicalizado, cuando realmente tendríamos que estar hablando, esa es la área de oportunidad, de hablar de un grupo colaborativo y hablando sobre todo del cuidado paliativo. Ese paciente que ya no va a mejorar, pero que va a requerir de cuidado. Entonces, ¿se ha contemplado en la Secretaría de Salud el telecuidado, la telemonitorización? Sí, de hecho, una de las partes importantes del desarrollo de este proyecto que estamos llevando a cabo es precisamente la atención del paciente que se va a su casa, tanto por que ya se alivió, que debe de seguir un proceso en el cual, con la movilidad de la que platicábamos también con Alejandro hace un momento, el dispositivo móvil, los dispositivos móviles como es el teléfono, la tablet, donde podemos estar de manera remota, ¿es monitoreando o monitorizando? Desde hace rato me quedé con la duda, esas por ahí se las dejo de tarea. Donde estamos monitoreando realmente inclusive hasta el test de sangre, su ritmo cardíaco, en fin, acompañar su proceso de cura, ¿no? Pues estamos acompañando hasta que el paciente realmente es dado de alta. Y por otro lado, un caso también muy difícil es cuando el paciente ya está desahuciado, donde tenemos aquí la asesoría inclusive de tanatólogos que nos permiten dar ese seguimiento y estar al pendiente de las necesidades de ese paciente, en el cual pues ya no es posible, ya no hay nada que hacer realmente dentro de un hospital, pero sí es responsabilidad de nosotros todavía acompañarlo hasta el momento final, donde intervienen varios profesionales, no solamente la manera de darle los fármacos que le permitan suprimir el dolor, que es en el caso, por ejemplo, del cáncer el más típico, sino también una asesoría psicológica y de tanatólogos expertos que lo van pues preparando para el momento. Pero sí tenemos contemplada esa parte. Sí, doctora Esperanza García, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Mucho gusto. Ingeniero Orozco, ya lo conocí algún tiempo, desde que me hizo recordar un poco cuando empezaron las tablets en el programa de extensión de cobertura para detectar a los factores de riesgo, tanto en niños como embarazadas de las comunidades rurales. Y información era la que hacía que se enviara al pacientito a otro nivel. Y un comentario es con el avance de la tecnología, excelente, cada día como que nos quedamos un poco atrás y tratamos de alcanzarla, y cuando la alcanzamos pues ya avanzó. Un problema así muy específico es las sesiones Webex. ¿Qué batallar? No, de cualquier dirección de la Secretaría de Salud, ya sea epidemiología u otras, o se va el audio, o se va la imagen, o no se escucha, o siempre, ¿qué forma podría que estas sesiones Webex sean pues de excelencia, ¿no? Gracias. Bueno, me acaban de tocar un tema que me duele, efectivamente, sí, no se trata de ocultar esos grandes temas. Aquí el tema prácticamente es de recursos. Aquí hemos estado trabajando precisamente el tema que les comentaba, que ojalá tengamos oportunidad de verlo próximamente, que es la gobernabilidad de los servicios. Nos hemos enfrentado en la Secretaría de Salud con el caso de que no se han administrado no se han aprovechado en todo lo que se podría, los recursos con los que contamos. En el caso de las sesiones Webex, pues efectivamente sí tenemos el elemento, pero no hemos logrado, por capacitación, por tiempo, por recursos, por presupuesto, llevar todo lo que se necesita precisamente para tener una sesión, como platicábamos en la presentación, en tiempo real y con las condiciones de audio y video que se necesitan para poder realmente tener una sesión productiva de trabajo. Estamos trabajando en eso, se han hecho esfuerzos grandes a partir de que llegamos a la Secretaría de Salud. El compromiso que tenemos, todo el equipo de la DGETI, es tener
a punto estos tiempos, bueno, lo vamos a hacer lo más rápido posible. Yo calculo que en un mes tengamos ya solucionado el tema del Webex, ya solucionar los problemas que tenemos de retraso, el problema del audio, el problema de la conectividad, los anchos de banda, que también es un problema. Pero bueno, esto es un tema en el cual estamos trabajando y sí, efectivamente, hay mucho que mejorar en la parte de la plataforma de Webex. Buenos días, soy Buenos días. María de Los Ángeles Guerrero, gracias por su plática. Vengo del Centro de Contacto de Servicios de Salud del Corporativo Peña Verde. Mi pregunta es, ¿qué tienen respecto del enfoque preventivo? Porque todos estos enfoques son curativos y creo que las tecnologías tendrían un campo muy abierto para trabajar en enfoques preventivos a nivel nacional. Gracias. Precisamente lo que les platicaba al inicio de la charla, de la película esta de Sentencia Previa, es adelantarnos a lo que pudiera suceder. Obviamente esto, y es una excelente pregunta, obviamente esto va dirigido a la gente que ya tiene un historial médico, gente que ya tuvo algún evento y que le vamos a estar dando seguimiento para saber si en algún momento esta persona puede recaer o se le puede complicar o se le puede presentar alguna otra complicación. Pero en el caso de cómo prevenir los grandes problemas que tenemos no solamente de salud, sino como sociedad, el embarazo en los adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual, temas que tienen que ver con la cuestión de drogadicción, las adicciones, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos precisamente algunos acuerdos con secretarías, en este caso con la Secretaría de Educación, donde estamos trabajando en problemas preventivos, tanto de reproducción como de adicción, principalmente, que son los dos grandes temas en los cuales estamos trabajando. Tiene también, ya tenemos algunas reuniones para cuestiones de diabetes, para cuestiones de sobrepeso, en las cuales nosotros estamos trabajando muy de cerca, sobre todo con escuelas, les repito, esto es en colaboración con la SEP, para hacer llegar, para que no quede únicamente en el eslogan publicitario del muévete, que realmente lo llevemos a la realidad y podamos nosotros atacar el problema desde los niños. Tenemos una gran cantidad de niños obesos, entonces pues bueno, estamos trabajando en esos programas de control de peso, en los cuales yo soy de los primeros que se apuntó, pero bueno, estamos trabajando también en eso. Gracias, buenos días. Buenos días. Doctora Patricia Pimentel, responsable del programa de telemedicina nacional en el ISSSTE. Me gustaría saber si tenemos contabilizado el registro dentro de ustedes de cuántas teleconsultas se han llevado a cabo a lo largo del tiempo que ha nacido la telemedicina. Y si bien es cierto que el acercar los servicios de salud, que es el beneficio de esta tecnología, esa es la prioridad número 1, el acercar los servicios de salud a cada uno de los pacientes que lo requieran, y el gasto evitado que tenemos dentro del uso de esta tecnología. Sí, ese es un dato. Bueno, la Secretaría de Salud, por medio de su red hospitalaria, sí tenemos esa información. Digo, si en algún momento usted la necesita, ahorita si quiere, en el portal obviamente tiene algunos links, si gusta también personalmente, y a todos los que necesiten o quieran información de este tipo. Sí tenemos la información de lo que se ha venido haciendo, sobre todo en los hospitales en los cuales lo hemos venido haciendo. El impacto económico, bueno, también viene en los estudios, en los reportes de cómo se comporta este fenómeno de la telemedicina en este tipo de consultas. Entonces, información que sí tenemos, entonces con todo gusto se la podemos proporcionar. Y una última pregunta, si dentro de ustedes en Secretaría de Salud tenemos indicadores para poder evaluar esta tecnología dentro de nuestras unidades médicas, con la finalidad de dar cumplimiento del uso de la tecnología dentro de la unidad. Sí tenemos indicadores. De hecho, el establecer KPIs es parte del proceso que les comentaba de gobernabilidad de los servicios, que si bien una parte tiene que ver obviamente mucho con la cuestión de atención, la atención humana, el persona a persona, el face to face, digamos, también para nosotros es muy importante tener todo ese tipo de indicadores que nos permiten dirigir
el trabajo hacia donde queremos. Con todo gusto se los podemos proporcionar. Buenos días, mucho gusto. Mi pregunta va dirigida a un tema que pues se ha mantenido como álgido y todavía poco abordado en el espectro, que es toda la parte de regulación. No sé qué nos pudiera comentar en relación con toda la parte regulatoria relacionada con todo esto. ¿Pero cómo triangulación? Regulación. Ah, regulación, entendí, triangulación, perdón. Bueno, obviamente es un tema, también es uno de los grandes temas, la parte ética, la parte de regulación y de reglamentación. Esa es una parte que a nosotros como DGETI, que somos la dirección responsable de la parte de tecnología, no nos compete directamente, pero obviamente es algo de lo que nosotros estamos involucrados, porque nosotros tenemos obviamente una instrucción y es apegarnos estrictamente y al 100% a toda la regulación en materia de salud, y no solamente de salud, sino obviamente del marco legal de todo lo que se hace dentro de la Secretaría. Los avances en materia regulatoria, sobre todo uno de los temas en los cuales se ha avanzado mucho es precisamente en la cuestión de trasplantes, donde el Centro Nacional de Trasplantes, el CENATRA, ha estado trabajando mucho en esta cuestión de la regulación, de algunos temas que es necesario trabajar, algunos temas que en su momento se tiene que tocar base con las instituciones jurídicas pertinentes para poder actualizar. Sí se está actualizando, de hecho no estamos trabajando sobre los mismos reglamentos de hace muchos años. Sí ha habido modificaciones muy importantes hacia el reglamento interno. La DGETI, bueno, únicamente observamos, podemos en determinado momento opinar, pero sí estamos al pendiente sobre materia regulatoria. En ningún momento nos salimos de este tema. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan. Yo vengo porque, bueno, a lo mejor esto es la otra parte del vínculo TIC. Muchos aquí presentes son la parte del sector salud, los que están preocupados en la parte de los hospitales, pero en la parte de la tecnología, sobre todo nosotros como jóvenes estamos ahorita pues preocupados, ¿no? ¿Qué porvenir es en el que vamos a estar trabajando y en el que estamos ahorita ya trabajando ahorita? Entonces, con otros compañeros, amigos, igual de la escuela y de esto, estamos pues siempre con ideas nuevas y tratando de sobre todo participar o promover cosas nuevas, ¿no? Que van a venir a cambiar a lo mejor muchas de las cosas que ahorita se hacen y se llevan a cabo. Entonces tenemos muchas ideas, muchas propuestas, muchas cosas que podemos generar. La pregunta es cómo nosotros podemos llegar a ustedes, a la Secretaría de Salud, para llevar a cabo todo este tipo de proyectos nuevos que tenemos, ¿no? Con la ayuda de la tecnología. Ese tema es muy importante y es un tema que a mí en lo personal me apasiona. Yo estoy convencido de que los jóvenes tienen las respuestas. Los jóvenes son los que tienen una mayor visión y obviamente la inteligencia y los conocimientos que se necesitan. ¿Cómo pueden llegar a nosotros? Pues realmente es muy fácil. Si gustan, les voy a dar mi correo, donde pueden hacerme llegar cualquier duda, cualquier pregunta en relación a esta plática, o como acá nuestro joven amigo, si tiene la inquietud, ernesto.orozco@salud.gov.mx, director general adjunto de la DGETI. ¿De qué otra manera pueden llegar? Pues sí, es la manera más fácil y directa, con todo gusto. Se los repito, ernesto.orozco@salud.gov.mx. Y créanme, tengan la confianza de que sí contestamos los correos y los contestamos en tiempo real. A veces me tarda un poquito, ¿verdad? Pero no pasa de un día. Y realmente me interesa mucho conocer qué ideas, qué aporte tienen ustedes los jóvenes, que realmente pues, son los que nos van a sacar de este atolladero. Muchas gracias. Ernesto, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a la Secretaría de Salud por participar aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, todavía son días. Muchas gracias. Primero, antes que nada, quiero agradecer a Vínculo TIC la oportunidad de tener esta breve charla,
donde la intención, más que platicar de tecnicismos, de lo que es telemedicina y algunas cuestiones muy propias de tecnología, esta plática va más bien dirigida a platicarles qué es la telemedicina y sensibilizar un poquito de la importancia de este término y entender exactamente qué es la telemedicina. Pero bueno, para empezar esta charla me gustaría hablar un poquito de cine. ¿Por qué de cine? O bueno, de televisión. Cine, seguramente ustedes recuerdan la película de Tom Cruise que se llamó Minority Report o Sentencia Previa, donde existe una policía en el futuro que tiene la capacidad de prever los crímenes que van a cometerse con base en un análisis médico, psicológico de las personas que posiblemente pueden cometer un crimen. Esto nos lleva, bueno, en la película los lleva a manipular una serie de pantallas, no sé si la recuerden, manipulan unas pantallas virtuales, unas pantallas donde pueden ver toda la información al respecto de X o Y persona. Esto les permite calcular con un 100% de seguridad que esa persona va a cometer un ilícito, un asesinato, un crimen, un robo, entonces van y lo detienen. Y hay otra serie, una serie de televisión que se llamaba Galería Nocturna, o no sé si la recuerden, bueno, los de mi generación seguramente así la recordarán, en donde hay un caso de un médico que va caminando por las calles y percibe de alguna manera extrasensorial, esta serie tenía tintes como un poquito de misterio, pero él percibe a la gente que está enferma, la gente que va a morir o tiene alguna complicación. Hay otra película que vi recientemente, que es muy interesante, acerca de un cuate que empieza a matar gente porque él sabe que van a morir también. Entonces los asesina porque según él está haciendo una labor humana, evitando que esta persona sufra y pase por un periodo de enfermedad. ¿Qué tiene que ver esto con la medicina? Y aquí digo con la telemedicina. Y voy a retomar un poquito las pláticas anteriores de nuestros compañeros Rocío y Alejandro. Vamos a ver qué es la telemedicina. La telemedicina, de acuerdo a su término, se refiere al uso de la tecnología, de tecnologías avanzadas, para a distancia, utilizando los avances de las telecomunicaciones, poder dar consulta médica, poder educar, poder capacitar, en este caso con temas de educación, a distancia, sobrepasando los grandes temas que tenemos, las grandes barreras que tenemos que saltar en este caso, que son las geográficas, socioculturales y de tiempo. Geografía. Bueno, sabemos que en este mundo de globalización es muy importante considerar la distancia, obviamente los usos horarios, los cambios que tenemos a veces que adaptarnos para poder llegar no solamente en el territorio nacional, sino poder estar en contacto con otros países. Sociedades y culturas. No importa el país, no importa el idioma, no importa las creencias, la religión, la conducta o las costumbres. En un país como el nuestro, que yo he tenido la oportunidad de viajar a lo largo de mi vida profesional, y me ha tocado conocer comunidades en las cuales todavía se utiliza la cuestión esta de los usos y costumbres, en donde ellos tienen el curandero. Parece mentira, pero hoy, en este año 2017, todavía tenemos comunidades que rechazan la ayuda médica, rechazan la opción de ir a un médico. ¿Por qué? Pues bueno, por sus costumbres, a veces religiosas también, ellos no ven viable o no confían en visitar a un doctor físicamente. Imagínense ahora verlo a distancia. Religión, obviamente, bueno, es un tema en el cual no me gusta mucho ahondar, pero hay religiones que también prohíben dentro de sus dogmas que se visite al médico. Ellos confían en que, bueno, van a ser salvados. De hecho, sí es cierto, los médicos siempre se encomiendan, siempre que van a empezar una cirugía, pero bueno, hay grupos en los cuales no permiten o no creen o no están abiertos a una visita médica para poder ver algún problema físico que tengan. Costumbres, pues bueno, les repito, a veces por la distancia, a veces por lo apartados que están algunos grupos culturales, no es posible hacerles llegar los servicios médicos.
Y el tiempo, bueno, normalmente nosotros tenemos varios usos horarios. En este caso, bueno, sabemos que en Asia van un día más.